Buenas noches, ¿cómo están? Damos la bienvenida junto a Mariana Corradini. Buenas noches. A una nueva emisión de Periodistas. Y en este caso estamos en nuestros estudios en UniTV con dos docentes, investigadores de nuestra Universidad Nacional de Villa María para hablar de cambio climático y una de las consecuencias de este cambio climático, que es el incendio, los focos de incendio en la provincia de Córdoba. ¿Cómo están? Bienvenidos a Periodistas. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, para pensar en general el cambio climático, ¿cómo se describiría? ¿Puede ser un problema solamente del socialismo? ¿Es un discurso socialista el cambio climático? Claro, ¿es eso? Bueno, claramente la consigna es política, ¿no? En cambio climático es ideológico. Para nosotros nos interesa precisar eso precisamente porque en realidad es un concepto que es político, que tiene sus implicancias en lo económico, porque el cambio climático no se puede estudiar de manera independiente, sino a través del concepto de crisis ambiental, y es sumar a este fenómeno que es natural, ¿no? El impacto que ha tenido el ser humano a lo largo de todas las décadas, y que hay una necesidad de estudiar también estos fenómenos naturales que suceden con cada vez mayor amenaza, con mayor espontaneidad y frecuencia, también el impacto que va causando el ser humano, ¿no? Sumado a todo ese fenómeno natural. Luis, ¿cuál es tu postura? Sí, si lo analizamos desde el punto de vista político de esta nueva línea que quiere instaurar el gobierno, que es algo ideológico, tendríamos que definir qué es lo que es lo ideológico, porque decir que algo es ideológico ya es ideológico también, ¿no? Está totalmente zanjado. Digo, cuando nosotros estudiamos distintos documentos que se generan a nivel internacional, no es que estudiamos algo de la línea únicamente marxista. Esos papers, digamos, esos claro, papers. A ver, hay informes del Banco Mundial, por ejemplo, que abordan el tema del cambio climático. La Unión Europea también tiene una vasta experiencia, los centros de investigación Copernicus de la Unión Europea, la NASA. Digo, son todas instituciones que están extremadamente lejos de lo que vendría a ser el ala izquierda, digamos, del pensamiento político, ¿no? Entonces, esto de que es una línea marxista, socialista, eso está zanjado a nivel internacional, es un problema que tenemos que abordar, tanto técnico como político, económico, social, desde todas las aristas, porque es algo real que nos está ocurriendo. ¿Cuánto hace que está conceptualizado como tal? Digo, porque bien, hablar de cambio climático es un concepto, ustedes me corregirán si estoy equivocada, me parece bastante nuevo. Bueno, a ver. En realidad las primeras advertencias provienen, fíjate vos, desde 1970, finales de 1970, personal de la NASA, concretamente analizando unos primeros estudios sobre el dióxido de carbono presente en la atmósfera, su incremento paulatino, que en ese momento era mínimo en comparación con lo que es hoy en día, ¿no? Pero ya a partir de los años 90, con Río 92, ¿no? Que fue una cumbre internacional en materia ambiental muy importante desde el punto de vista político, ya se comienza a abordar de pleno el tema del cambio climático, creando lo que se conoce ahora como la Comisión para el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Yo quisiera retomar este concepto de lo ideológico que hoy en día también marca la consigna del cambio climático, y lo vimos también hoy en día en esta semana con las declaraciones de Milei ante la ONU de no suscribir al Pacto por el Futuro, ¿no? A lo que dice mi compañero, yo suscribo plenamente. La cuestión política del cambio climático está zanjada, fue zanjada en la década de los 90 y se inauguró una institucionalidad ambiental en la Argentina que tiene sus particularidades, ¿no? Tiene en realidad una impronta full neoliberal porque configura un rol del Estado, configura un rol de la sociedad. Ahora bien, el impacto económico o el compromiso económico de los países con esa hoja de ruta, bueno, hoy en día nos encuentra en un
escenario totalmente diferente, la Argentina en su posicionamiento respecto a la contienda del ambiental, a una instancia totalmente diferente de la década de los 90, que con Menem, digamos, se introdujo y participó de lleno a través del concepto y los compromisos asumidos en torno al desarrollo sustentable. Hoy en día se vuelve a tomar el concepto de lo ideológico para criminalizar la contienda, que en realidad supera solamente una sola demanda política, no es solamente partidaria, y se descuelga de eso ahora. Nuestra preocupación es, en un contexto de crisis ambiental y de cambio climático, que la Argentina, digamos, se descuelga o se desprenda de esos compromisos internacionales que asumen la mayoría, creo que 197 países en torno de eso. La verdad que es una variable que preocupa y que va a tener su impacto tanto en el entramado productivo, en el sector, en las universidades y demás. El próximo encuentro creo que es en Azerbaiyán, en noviembre, ¿no? En noviembre, finales de noviembre va a arrancar la próxima cumbre, se llama COP de Cambio Climático, todos los años se reúnen y es es el máximo órgano decisor político, ¿no? Que va por ahí, no con la celeridad que los científicos están y estamos advirtiendo de las problemáticas, pero a nivel internacional es la más grande, que fue en la cumbre del año 2015 en París, es donde se suscribe finalmente un pacto global sobre baja de emisiones en el año 2015. Está bueno que introduzcas este organismo internacional y la pregunta va con el mayor de los respetos. ¿Eso no es más que un cúmulo de buenas intenciones o efectivamente se han generado cambios a partir de lo que se definen en estos espacios? Mira, la realidad es que el Acuerdo de París define algunas líneas y algunas metas. Como hojas de ruta, como decía Dafne. Unas hojas de ruta. Bien. Estamos muy lejos de esas líneas trazadas. Por ejemplo, la idea de ese Acuerdo de París es que el aumento global de temperatura con respecto a la era preindustrial no sea superior a 1.5, idealmente a lo sumo 2 grados. La realidad que están diciendo hoy en día los científicos es que de seguir con el ritmo habitual de emisiones y que están pactadas ya porque las producciones de petróleo, extracciones de petróleo, de gas, etcétera, de fuentes no renovables ya están en marcha y proyectadas, estaríamos cerca de los 3 grados hacia finales de siglo. En un contexto, para circunscribir, cada décima de grado importa. Claro. O sea, uno en el imaginario tiende a pensar que, bueno, 3 grados más, 3 grados menos es lo mismo, y la realidad es que hoy estamos aproximadamente en 1.2 grados ya de aumento de temperatura con respecto a la era preindustrial. Ya estamos sintiendo los efectos. Sí. Pero yo siempre en clase cito un dato muy claro, ¿no? Cuando la temperatura llegue a 1.5 de aumento, ¿no? Está 3 décimas más de lo que es ahora, nada más, desaparecen el 80% de los corales del mundo. Para que veamos un poco la potencia, ¿no? Que tienen 3 décimas de grados, que ya hay blanqueamientos masivos en los grandes arrecifes. Pero entonces, recuperando lo que decían antes, una necedad absoluta negar el cambio climático y no actuar en consecuencia. Total, es que nadie lo niega. Nadie lo está negando, salvo, bueno, sí, personajes, Bolsonaro, Milei, exactamente, Bolsonaro, Milei, ¿no? En un contexto que por ahí, inclusive, no recuerdo el nombre, el mismo director del CONICET, hubo un entrecruz en Twitter con respecto a un curso de la Claxo que abordaba el tema de cambio climático y la incidencia en los niños y niñas y mujeres concretamente. ¿Por qué? Y ahí se lo tildó nuevamente de ideológico, ¿no? de corte marxista, etc. Pero la realidad es que los científicos están diciendo hay poblaciones que son mucho más vulnerables que otras. Claro. Esto que hablábamos antes, decíamos, hay mayor cantidad de desplazamientos de las personas a nivel global por
precisamente sequías, inundaciones, catástrofes que devienen del calentamiento global, del cambio climático, que por las guerras, por ejemplo. Y esto que decías vos, y les pega más duro de acuerdo a el nivel socioeconómico, digamos, la desigualdad se hace presente también allí, en esos desplazamientos. Sí. Sí, nosotros también quisiéramos traer a colación esto que por ahí las discusiones que traemos o que tenemos con los estudiantes en la materia que damos en política ambiental, en la carrera de la licenciatura en ambiente y energías renovables, sobre, bueno, cuál es la utilidad que tienen estos congresos, estas declaraciones. Y es que en lo concreto han generado un antecedente, un punto de inflexión, y es que la crisis existe, el deterioro ecológico existe. Ahora, nosotros, de una perspectiva situada, es decir, desde las teorizaciones que nosotros hacemos acá en la Universidad Nacional de Villa María, nos interesa advertir de que la consigna ambiental también tiene sus desafíos, ¿no? Entender las problemáticas en clave mundial por ahí tracciona un análisis que se despega de la realidad del territorio. Y nos preguntamos, ¿por qué los estudiantes sucumben al llamado de socorro de las pandas o de los osos panda y no del tigre de la región del Espinal, ¿no? Bueno, en clave nosotros tenemos que empezar a evidenciar cuál es el impacto ecológico que nosotros tenemos en nuestra localidad. No puede ser que, por ejemplo, evidenciemos el deterioro ecológico por falta de sombra, porque hay mucho calor como el día de hoy, ¿no? El impacto ecológico se siente y en realidad afecta claramente la calidad de vida. Por ahí las preguntas también tienen que ver mucho con qué entendemos nosotros por ambiente. Y bueno, para nosotros es una categoría que es fuertemente política y no se puede escindir del análisis en cuanto a la calidad de vida de la población, de los territorios. Vamos a la primer pausa y volvemos. Y bueno, una de las cosas que decía recién Dafne, que también decía Luis Toninetti, esto de situarnos. Y bueno, más situado que los incendios que está padeciendo la provincia de Córdoba, producto de esto, ¿no? De calentamiento global, de las tierras sin forestación o la deforestación. Así que va a ser el tema que abordaremos. Y del hombre, por supuesto. Y volvemos. Ya volvemos. Seguimos hablando de cambio climático. Tenemos invitados a dos docentes investigadores de nuestra universidad, a Luis Toninetti, a Dafne Mifrage. Y la pregunta, para hacerla bien situada y concreta, ¿por qué se incendian las sierras? Bueno, básicamente se incendian las sierras porque algún idiota las prende. Hay que aclarar eso. En primer lugar, el incendio no se autogenera en un 95%, salvo casos muy esporádicos que pueden ser un rayo, algún fenómeno meteorológico extraordinario. En el 95% de las ocasiones alguien el que los prende. El cambio climático no es un generador de incendios, ¿no? Lo que viene a traer el cambio climático es una nueva realidad que proporciona más material combustible, mejores condiciones meteorológicas para que se propague, distintas combinaciones, pero el cambio climático no genera incendios. Lo que genera incendio es alguien que los prende y que lamentablemente en la provincia de Córdoba estamos tristemente acostumbrados porque lo hacemos casi una normalidad a esto, ¿no? A decir, bueno, es temporada de incendio como si fuera una temporada de lluvia y no debería ser así y lamentablemente casi nunca hay culpables y cuando son encontrados culpables las penas son mínimas. Claro, las conductas son maliciosas y malintencionadas y negligentes, digamos. El 95-97% de los casos de los incendios son intencionales, digamos. No es que ha sido un producto de azar. Y por eso también tiene que vincular con, bueno, cuáles son los intereses que están detrás de la conducta malintencionada. Bueno, y tendríamos que advertir de que en nuestra Córdoba turística también, opera todo lo que es el lobby de las inmobiliarias, la expansión de las fronteras agrícolas, ¿no? El suelo como un valor de especulación. Y generalmente se tiende a sopesar las demandas habitacionales que
son bien válidas, porque también tenemos una crisis habitacional, para contrarrestarla y justificar el avance que tenemos sobre la naturaleza. Ha sido tal, digamos, el grado de justificación que más del 97% de la vegetación nativa de Córdoba ya se ha perdido en nombre del desarrollo y del progreso, ¿no? Entonces, por ahí también en cada una de esas instancias donde nos participan a dialogar, nosotros buscamos que en realidad tensionen el concepto de desarrollo, de progreso, de crecimiento, de futuro con la consigna de lo ambiental, el impacto, digamos, la causa y de las consecuencias de ese desarrollo. Antes vos decías esto, ¿no? Pensar en hablar y en decir, ¿qué incluye lo ambiental? O sea, ese concepto que a veces se da por sentado, pero muchos a veces se nos escapan a algunas de esas aristas. Bueno, yo te voy a asegurar que no vas a encontrar una respuesta idéntica de ninguna de las personas, ni siquiera mi compañero, y ambos formamos parte del mismo Centro de Estudio de Ordenamiento Ambiental del Territorio. Venía pensando un poco en eso, porque la consigna es, bueno, ¿qué es lo ambiental? Para mí es un concepto que es claramente político y que tiene impactos económicos. Pero nosotros lo ambiental lo entendemos como un sistema complejo que en realidad está compuesto por variables culturales, sociales, económicas, políticas y productivas, ¿no? Y hay un elemento que es el territorial, el elemento, el análisis situado que no se puede prescindir al momento de hablar de lo ambiental, porque precisamente, si bien son beneficiosos los antecedentes, nos empuja a leer siempre las problemáticas en clave mundial. Y eso, en realidad, termina como invisibilizando un sujeto que es protagonista y que es capaz de cambiar el curso de la acción, ¿no? O de al menos problematizar las prácticas que suceden en territorio para exigirle a la gobernanza un acto, digamos, mucho más responsable, estratégico y eficiente del manejo de los recursos. Está bueno que recién mencionaba el centro de estudios situado, que funciona en nuestra universidad, para que también nos cuenten cuáles son, digamos, esos estudios que se están haciendo. Decíamos, hay le preguntaba a Luis también, hay un estrés hídrico, hay un retraimiento del caudal de los ríos, digamos, hay un montón de situaciones que tienen que ver con esto. Bueno, la complejidad que decía mi compañera de lo ambiental nos lleva a este tipo de ejemplo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Es decir, los incendios, perdemos bosques. Cuando perdemos bosques, perdemos captación de agua. Tenemos sequía. Genera más material combustible. Porque hay más sequía, más material combustible. Lamentablemente, en Córdoba tuvo una visión tecnocrática de las soluciones y, por ejemplo, se ha planteado un acueducto desde el río Paraná. A ver, lo que tendríamos que estar planteando como provincia, en primer lugar, es cuidar los bosques, porque esos son lo que nos genera el agua, ¿no? Pero no solamente es un medio natural, sino que en estas comunidades que se incendian, no solamente hay grandes productores, sino que hay campesinos, son mucha gente afectada, no es solamente árboles. Cuando uno ve un incendio, que por más impactante que sea, lo primero que piensa son en árboles, ¿no? En especies autóctonas, puede que no también, pero es extremadamente, hay especies que son muy vulnerables, que están en riesgo de extinción y las vamos a perder en la provincia de Córdoba. Es un tema extremadamente complejo y se va interrelacionando todo. Abro paréntesis, también el Centro de Estudio de Ordenamiento Ambiental del Territorio, así como referenciaba Tuni, tiene un proyecto de investigación sobre incendios en contexto de cambio climático, también lo tiene sobre lineamiento de gobernanza, ¿no? Y en esto, recorriendo el Departamento General San Martín, encontramos que en realidad la política ambiental siempre tiende a concentrarse en grandes ciudades, ¿no? En grandes ministerios, cuando lo que visualizamos en lo que sucede en el territorio es que las problemáticas ambientales no suscriben a territorios o a ejidos municipales. Tenemos que empezar a fortalecer las instancias intermedias de gobierno. Ya no es local o netamente provincial, sino regional, ¿no? Y de ahí viene el concepto de que lo ambiental es político. Recorriendo el Departamento General San Martín, ¿qué encontramos en torno a la figura de la comunidad regional? Y básicamente de que hay demandas concretas en torno de la educación, en torno de la salud. Estamos encontrando municipios que
se están encontrando hoy en día en un paralelismo de análisis, casi como en la etapa de la descentralización estatal, ¿no? Municipios que están superados y desbordados por las demandas de la población y que claramente estamos necesitando en estos delineamientos de gobernanza una gobernanza que sea estratégica, que sea solidaria también. No podemos dejar de pensar en una comunidad regional que hoy en día, si bien auspicia como si fuese un obelisco, bueno, tendríamos que empezar a pensarlo en una mesa de 4 patas y de reflejar la realidad de los pequeños municipios, que tienen menos de 2.000 habitantes, que en realidad esa es la moda o la generalidad de los municipios que tenemos en el Departamento General San Martín. Entonces, empezar a traccionar análisis a otras escalas, ya ni siquiera a escala de Villa María, a escala del resto de los municipios que viven y que interaccionan y que necesitan en realidad del entramado regional. Está bueno lo que cuenta, porque quiere decir que este centro de estudios no se va a quedar solo en el diagnóstico de una situación, sino que supongo que fundamentalmente va a avanzar o tratar de avanzar en soluciones. Inclusive hay otros proyectos, es decir, el Centro de Estudios del Ordenamiento Ambiental del Territorio tiene varias líneas de acción. Una es la gobernanza, estamos trabajando también en muestrear los sitios incendiados, justamente, ¿no? Los sitios que se han incendiado dentro de lo que es la cuenca media y baja. Lamentablemente los presupuestos nos han recortado. ¿Del río media y baja del río? Claro, del río Talamuchita. Lamentablemente hay que decirlo, los presupuestos que tenemos para investigación hoy en día son extremadamente escasos. Exacto. Con lo cual ha limitado bastante, pero lo que estamos trabajando también es, bueno, en aquellos lugares donde se ha incendiado, ¿no? ¿Cómo se renueva ese ecosistema? Hay una renovación que está pasando desde el punto de vista netamente biológico, ¿no? Bien. Por supuesto que todo va llevando a que posteriormente se haga otra evaluación en un siguiente periodo en el cual se aborden otras perspectivas, lo mismo que la línea de gobernanza. ¿El dengue también tiene que ver con el cambio climático? Totalmente. Cuando era nosotros, bueno, más o menos, ella es más chiquita, pero cuando nosotros éramos chicos, a ver, no existía el dengue, ¿no? Villa María, aparecían casos aislados en marzo, por allí. era muy raro, muy raro. Villa María ha pasado de lo que se conoce como un clima templado de llanura a un clima subtropical directamente. El mosquito, más allá de las adaptaciones ecosistémicas, tiene un ecosistema propicio localmente para reproducirse, ¿no? Y cada vez la frontera del dengue va bajando más, con lo cual hay una simbiosis, una adaptación del mismo mosquito, pero a su vez una fuerte cambio ecosistémico desde el punto de vista climatológico que posibilita esto. Claro. Bien. Se nos termina el programa, pero no nos gustaría cerrar sin que ustedes puedan plantearnos brevemente ambos, con este contexto que acabamos de describir, ¿cuáles son los desafíos a plantearse? Y aún más siendo docentes e investigadores de una universidad pública que está también en crisis. Sí, bueno, esas son las líneas que yo por ahí elegiría para abrir esta entrevista, porque lo concreto es que uno viene a poner la cara, somos docentes, somos investigadores, pero estamos atravesando un contexto totalmente alarmante. Yo soy docente, estoy cobrando 140.000 pesos en la categoría más baja, ¿no? Estoy participando en un proyecto y traccionando un proyecto de investigación situado donde cada 2 años tenemos, hoy a mí nos estamos contando con un presupuesto de 120.000 pesos por 2 años de investigación, ¿no? Además soy becaria con ICET, que en este contexto están vapuleando precisamente todas las investigaciones situadas, científicas, y nosotros esto lo estamos haciendo por amor a la patria, por amor a la sociedad, y nos interesa también visibilizar cuál es la realidad de los docentes y de los investigadores hoy en día, ¿no? Y nada, convocarlos también al abrazo que nosotros vamos a tener, el abrazo simbólico mañana en la universidad, porque sin universidad no hay un futuro posible, porque no hay investigaciones situadas, porque no se nos permite, digamos, pensar en un futuro diferente, y precisamente el pesimismo y el silencio es lo que nos interesa empezar a romper ahora. Y la marcha del miércoles. Y la marcha del miércoles, precisamente. Bien, como toda esa parte ya la dijiste muy claro, Daf, yo creo que lo que tenemos que empezar a trabajar, de hecho estamos trabajando en el centro, y esto es una postura muy personal, ¿no? Más que la mitigación, la baja de emisiones de gases de efecto invernadero, que es muy importante, digo, tenemos que pensar
con todos los actores políticos, municipales, los actores privados, todos los actores, los mecanismos de adaptación y de manera urgente, ¿no? Porque nos va a sorprender en algún momento los impactos directos en la zona. Entonces, tenemos que sentarnos sobre todo lo que son los países en desarrollo, decir, bueno, podemos bajar las emisiones, genial, vamos a aportar algo, pero el trabajo fuerte nuestro tiene que estar centrado en la adaptación al cambio climático. Qué fuerte eso, ¿no? Pensar que también hubo especies que tuvieron que adaptarse o desaparecieron. Es así. Vamos a la pausa, volvemos con el editorial. Gracias. Muchas gracias a ambos. Potente, muy fuerte lo que acabamos de escuchar de parte de docentes investigadores de nuestra universidad. Me voy a quedar con una frase que decían ambos básicamente sobre el final y que tiene que ver con esto de no pensar el cambio climático como una cuestión que le pasa a otros países desarrollados allá lejos y casi sin ningún tipo de conexión con nosotros y con nuestro territorio. Como decían sobre el final, es necesario, es urgente que las distintas patas de esta sociedad se sienten, nos sentemos en una misma mesa a prepararse, sin dejar de hablar de los procesos de mitigación y de disminución de algunas emisiones, pero pensando en la manera en que se va a actuar cuando más temprano que tarde lleguen algunas situaciones que nos van a evidenciar extrema vulnerabilidad. Me pareció que hay que quedarse con ese mensaje para ponernos en acción. Recogiendo esto que dice Mariana, ¿no? Fue muy fuerte, por lo menos a mí me impactó esto de pensar mecanismos de adaptación para justamente la especie humana, que ya lo vivieron otras especies en el planeta Tierra. Fue fuerte y bueno, no es para ser derrotistas, pero sí para poder pensar en acciones. Y nuestra universidad las hace a través de esas investigaciones. Por otro lado, como también lo decían tanto Dafne como Luis, invitarles a todas las comunidades de Villa María y también de la región, porque este programa, este envío a través de múltiples señales llega a otras localidades, para ser visible el abrazo mañana a la Universidad Nacional de Villa María en la hora del mediodía, pero por sobre todas las cosas a la marcha que se hace a las 18 horas el día miércoles, que surge y parte de la calle Entre Ríos frente al rectorado de nuestra Universidad Nacional, para poder seguir haciendo ciencia, seguir investigando y poder aportar, como hoy, el programa sobre estas cuestiones que nos están ocurriendo. Suscribo lo que dice Paula, así que llegó el momento de los agradecimientos. Agradecimientos, como es habitual, a Lilou por la indumentaria, a Erika Fecia por el peinado, al equipo de UniTV y a Fátima y Facundo que nos realizan las redes. Buena semana. Nos vemos.